Analizamos el plan presupuestario que Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas con Javier Morillas, catedrático de Economía en la Universidad San Pablo CEU. Señor Morillas, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué PP y Ciudadanos califican estos presupuestos de ilegales? Hablan de que el déficit no está avalado por la Cámara Baja. ¿Se está incumpliendo la ley de estabilidad? Bueno, no sé si al final podrán ser declarados ilegales. Desde luego, lo que sí son es alegales o por lo menos extraño en su tramitación. Lo que hay establecido es que tiene que aprobarse primero un techo de gasto, ¿no? Por tanto, es anormal con respecto a la cultura presupuestaria en el país y a lo que en principio está establecido en nuestras propias normas y en las normas comunitarias. Primero aprobar un techo de gasto, luego a partir de ahí ya se pueden particularizar las partidas, etcétera. La pregunta del millón es cómo va a conseguir el Ejecutivo cuadrar las cuentas del próximo año si la economía y la creación de empleo se van a desacelerar. Bueno, la verdad es que no ha habido ningún país en el mundo que haya podido frenar una situación de desaceleración económica, como ya está reconocido por el propio gobierno en la que estamos, con medidas de este tipo, con subidas de impuestos generalizadas y bueno, con innovaciones tanto en el terreno fiscal como en el de la gestión, mientras que, sin embargo, partidas de inversión pública o de reducción de duplicidades administrativas, por ejemplo, o de impulso de las infraestructuras. Pensemos que el plan extraordinario de carreteras previsto por el gobierno anterior se va a reducir a la mitad. No se habla nada de nuevas iniciativas sobre transporte de mercancías por ferrocarril, que es muy necesario para la economía española, no solo para integrar el mercado, sino para aumentar la exportación. No se habla nada tampoco sobre ningún plan hidrológico que es necesario en muchas de nuestras provincias, de nuestras regiones, para potenciar el sector agrario y evitar muchas de las inundaciones que vemos en localidades distintas de nuestro país. Bueno, la verdad es que va a ser muy difícil. Más bien lo que ha intentado el gobierno es cuadrar unas cuentas a base de una sobreestimación de ingresos. Sánchez ha presentado una enmienda al impacto en términos de cotización que tendrá la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros en concreto. El efecto que tendría sobre los autónomos. ¿Qué significa esto? Bueno, sobre los autónomos ya va a un autónomo que pueda tener un empleado que el gobierno, bueno, ¿quién es para decirle que tiene que pagarle 900 euros? Pues si realmente está en una zapatería y tiene 2 empleados y las ventas de zapatos no marchan como quisiera el propietario, pues por mucho que el gobierno se empeñe en decir cuál tiene que ser el salario mínimo y sobre todo elevarlo de forma tan brusca, lo único que va a conseguir es que uno de esos trabajadores pierda el empleo. Va a afectar, por supuesto, al propio autónomo, porque luego se producen ahí subidas y demandas de subidas en cadena y agravios comparativos cuando se produce ese incremento, sobre todo tan sustancial en el salario mínimo, agravios comparativos por parte de otros trabajadores de la empresa. Es decir que, bueno, va a haber un impacto ahí negativo, además de que siempre supone un incentivo para la economía sumergida. Recordemos que en Alemania hasta hace año y medio la superación total de la crisis no se produjo sin la existencia de un salario mínimo. El salario mínimo ha venido ya después, cuando estaba muy consolidado, y hay otros países, desde luego, de la Unión que ni siquiera tienen salario mínimo. Yo creo que lo que hay que hacer, en una situación como la española, donde hay una gran oferta de empleo, es intentar casar esa oferta y la demanda, porque los salarios, si permanecen estancados en muchos casos o no suben como quizá debieran, es precisamente porque tenemos todavía una tasa de paro muy elevada. Yo creo que el gobierno lo que tendría que hacer es centrarse precisamente en eso y no descuidar, por cierto, las reformas estructurales, las reformas en la administración y todo tipo de inversiones en infraestructuras que van a quedar aplazadas, ¿no? Detrás de estos presupuestos también se esconden unos grandes impuestos como a grandes empresas o al diésel, ¿no?
Bueno, al final el impuesto que va a quedar y el que va a pagar una gran mayoría de ciudadanos va a ser el impuesto al diésel, que puede afectar entre 10 y 12 millones de personas, incluidos también esos a los que se va a subir el salario mínimo. Y luego también hay una sobreestimación en lo que es el potencial de ingreso que tienen esos impuestos sobre grandes empresas. La tasa Google, el gobierno anterior, que también estaba entre sus planes efectivamente hacer alguna modificación, alguna introducción. Por ejemplo, se calculaba para la tasa Google en 600 millones de euros. Lo que tiene previsto de recaudación este gobierno sobre ese impuesto son 1.200 millones. Yo creo que, como digo, todo está sobreestimado en lo que se refiere a los ingresos presupuestarios. Están todos estimados al alza. ¿Es probable que Bruselas dé el sí a estas cuentas del Ejecutivo socialista? Es probable porque Bruselas suele actuar siempre ex post, nunca ex ante o raras veces. Lo que puede hacer es alguna consideración, alguna advertencia y luego sí, cuando se producen desviaciones, pues es cuando vienen las correcciones y los avisos más contundentes. Pero en principio podría pensarse que se les puede dar el aviso. En ese sentido yo no veo mal que por parte de los economistas, de los centros de estudio, de las fuerzas sociales en general, se haga una advertencia a Bruselas antes de que se aprueben, señalando que vamos en una muy mala dirección, que esto ya lo vivimos en la crisis anterior, cuando se estaba gestando, en el año 2007, en el año 2008, el año 2009, se le fue advirtiendo al gobierno y recordemos que, bueno, pues tampoco se hizo caso y al final desembocó en aquella gran recesión que en nuestro país fue especialmente dura, ¿no? Señor Morillas, muchas gracias por atender a las cámaras de este informativo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.